Si quieres saber si es posible usar química para aumentar la fuerza y la masa muscular y al mismo tiempo no perder tu pelo, tienes que ver este vídeo. Antes de nada quiero destacar que este es un vídeo meramente divulgativo y de ninguna forma promociono, glorifico o recomiendo el uso de las sustancias sobre las que voy a hablar en este vídeo. Mucha gente me pregunta si los tratamientos sobre los que he hablado en el canal pueden ayudarte a mantener el pelo si utilizas hormonas exógenas para aumentar la fuerza y la masa muscular. Este es un tema relativamente tabú sobre el que no mucha gente habla, los efectos secundarios del uso de hormonas exógenas. De por sí, el tema de las hormonas exógenas no es un tema que guste demasiado a YouTube, pues si dijera esteroides anabolizantes, este vídeo podría ser desmonetizado de inmediato. Espero que haya suerte y que YouTube no me toque con su vara censuradora. Lo primero de todo, tienes que saber que este tipo de sustancias te harán perder pelo solo si tienes alopecia androgenética. En caso de tener esta afección, el uso de estas sustancias podría acelerar la pérdida de pelo. En este sentido, cuanto antes empieces a tratar tu alopecia, mejores serán los resultados que puedas obtener con el tratamiento. Si tardas mucho tiempo en tratar tu alopecia, independientemente de si usas sustancias para mejorar el rendimiento o no, corres el riesgo de que los folículos afectados se deterioren hasta llegar a un punto en que sea imposible que vuelva a crecer pelo en ellos. Segundo, debes saber que la alopecia androgenética está causada principalmente por dos factores. El primero, la sensibilidad de tus folículos a la dihidrotestosterona o DHT, y el segundo, la cantidad de DHT que tienes en tu cuero cabelludo. De esta forma, las dos mejores formas para detener el avance de tu alopecia y recuperar parte del pelo perdido son, primero, reducir la sensibilidad de tus folículos a la DHT y segundo, reducir la cantidad de DHT que tienes en el cuero cabelludo. Por lo que, como ves, la DHT es el enemigo número uno de tu pelo. Evidentemente, si una persona no tiene folículos sensibles a la DHT, no tendrá alopecia androgenética. Y si una persona no tiene DHT en el cuero cabelludo, tampoco tendrá alopecia androgenética. ¿Y qué mecanismo regula la producción de DHT? La enzima 5-alfa reductasa es la encargada de transformar la testosterona en DHT. Existen dos tipos principales de la enzima 5-alfa reductasa, las cuales se encuentran en la próstata. La enzima de tipo 1 se produce principalmente en el hígado y la piel y se transporta a la próstata a través de la circulación sistémica. La enzima de tipo 2 es la forma principal de esta enzima en la próstata. Es cierto que existe la enzima 5-alfa reductasa de tipo 3, que se encuentra en tejidos como la piel, el cerebro y las glándulas mamarias, pero no es relevante para el tema que nos concierne en este vídeo. En cuanto a las hormonas exógenas que se pueden utilizar para aumentar la fuerza y la masa muscular, hay tres tipos principalmente: la testosterona y sus derivados, la DHT y sus derivados y la nandrolona y sus derivados. Por otro lado, los tratamientos más populares y efectivos para tratar la alopecia androgenética son los inhibidores sistémicos de la enzima 5-alfa reductasa, como finasteride y dutasteride. Como ves, a priori parece evidente que el uso de derivados de la testosterona es más interesante que el uso de derivados de la DHT si lo que queremos es tratar de controlar nuestra alopecia, porque los tratamientos inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa podrían, en teoría, reducir la conversión de esta testosterona en DHT, mientras que si usamos derivados de la DHT, tratamientos como finasteride o dutasteride no serían efectivos en absoluto, puesto que no podrían hacer nada con la DHT que estamos metiendo en nuestro cuerpo de forma exógena. Ahora bien, tienes que ser consciente de que estos tratamientos antiandrógenos no reducen al 100% la conversión de testosterona a DHT. Finasteride la reduce en torno al 70% y dutasteride en torno al 90%. Además, estos son los valores a nivel sistémico, no a nivel del cuero cabelludo, que es lo que realmente nos interesa. Según un estudio publicado en 1999, los niveles de DHT en el cuero cabelludo disminuyen aproximadamente un 64% y un 69% después de 42 días de tratamiento con dosis de 1 miligramo y 5 miligramos de finasteride al día respectivamente, en comparación con una reducción del 13% con el placebo. En este estudio, los niveles medios de DHT en suero disminuyeron un 71% y un 72% respectivamente, en comparación con un aumento del 1% con el placebo.
Uno de los puntos más curiosos de este estudio es que la dosis de 0,2 miligramos al día de finasteride tuvo unos resultados prácticamente idénticos a las dosis de 1 miligramo y 5 miligramos al día en cuanto a la reducción de los niveles de DHT en sangre y en el cuero cabelludo. Por otro lado, en un estudio autorizado controlado de 2006 que duró 24 semanas, el uso de 0,5 miligramos de dutasteride oral al día suprimió las concentraciones de DHT en sangre en un 92% y en el cuero cabelludo en un 51%, mientras que el uso de 5 miligramos al día de finasteride redujo la DHT en sangre en un 73% y en el cuero cabelludo en un 41%. Por otro lado, hay que destacar que dutasteride ha demostrado ser superior a finasteride en cuanto a regeneración capilar se refiere en pacientes con alopecias bastante avanzadas, de grado 3 con vértex o coronilla o superior. Por ejemplo, tenemos este estudio de 2006 donde se analizó a pacientes con alopecias de grado 3 con vértex o superior. Este otro estudio de 2017 donde se analizó a pacientes con alopecias de grado 3 con vértex o superior. Además, tenemos este metaanálisis de 2019 que recopila, entre otros, estos dos estudios que acabamos de ver. Como ves, dutasteride parece ser más eficaz en alopecias muy avanzadas, pero a priori la reducción de los niveles de DHT a nivel del cuero cabelludo no es mucho más grande con dutasteride que con finasteride. Y lo más importante es que esta reducción no es del 100%, es que ni se aproxima. De ahí que no solo es muy importante el tipo de hormonas exógenas que utilicemos, sino también la cantidad que usemos de estas hormonas. Entonces, ¿qué hormonas exógenas son las más interesantes para no perder pelo? Evidentemente, las hormonas derivadas de la testosterona serán las opciones más interesantes de cara a no perder pelo si tenemos alopecia androgenética, porque podemos controlar su efecto androgénico en cierta medida con tratamientos como finasteride y dutasteride. Pero es muy importante tener en cuenta que incluso utilizando finasteride o dutasteride, si usamos dosis suprafisiológicas de hormonas derivadas de la testosterona, la alopecia androgenética podría seguir avanzando. Esto no quiere decir que finasteride o dutasteride no estén actuando. Esto querría decir que la dosis que estamos usando es tan elevada que ese remanente de testosterona que se acaba convirtiendo en DHT es suficiente para hacer que se nos caiga el pelo. Además, es posible que si en tu caso tu sensibilidad a la DHT es muy grande, incluso usando dosis muy pequeñas de testosterona y finasteride o dutasteride al mismo tiempo, tu alopecia siga avanzando y sigas perdiendo pelo. Pero ¿puede interferir el uso de finasteride o dutasteride en la ganancia de fuerza y músculo? Un estudio aleatorizado controlado publicado en 2012 que duró 5 años analizó a 139 pacientes de entre 18 y 50 años, de los cuales 102 completaron el estudio. Los pacientes se dividieron en dos grupos. A uno de los grupos se le administró testosterona enantato y placebo, y al otro grupo se le administró testosterona enantato y dutasteride. Este estudio demostró que las ganancias musculares magras derivadas del uso graduado de testosterona no se ven afectadas al consumir dutasteride. Esto quiere decir que la conversión de testosterona a DHT no es esencial para mediar en los efectos anabólicos de la testosterona en el músculo. Por otro lado, un estudio aleatorizado controlado publicado en 2014 demostró que una terapia de reemplazo de testosterona combinada con el uso de finasteride aumenta significativamente la fuerza y la densidad mineral ósea y reduce la grasa corporal sin causar agrandamiento de la próstata. Los resultados de este estudio demuestran que tener altos niveles de DHT no son necesarios para aumentar el tejido músculo-esquelético o disminuir el tejido adiposo. Como veis, estos dos estudios autorizados controlados sugieren que no necesitamos tener altos niveles de DHT para aumentar la masa muscular ni para reducir la grasa corporal. Es más, el uso de finasteride no solo reduce los niveles de DHT, sino que además aumenta de forma significativa los niveles de testosterona libre, entre un 10 y un 20%. La testosterona libre tiene la capacidad de interactuar con cualquier receptor de testosterona ubicado dentro de las células, lo que le ayuda a llevar a cabo cambios generalizados en el cuerpo. Esto la convierte en la forma más beneficiosa de testosterona. Algunas de las funciones adicionales de la testosterona libre incluyen el aumento de la libido, la influencia en el estado de ánimo, el fomento del desarrollo muscular, la regulación del metabolismo y la gestión de los niveles energéticos. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale al like. Y si te preocupa la salud de tu pelo y de tu piel, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Quizás ahora te estés preguntando qué compuestos químicos son los más peligrosos para el pelo.
Como hemos visto, las hormonas exógenas derivadas de la DHT son las más peligrosas para nuestro pelo, puesto que no podremos hacer nada para detener el avance de la alopecia al usar este tipo de hormonas. Seguramente los anabolizantes más conocidos por acelerar la pérdida de pelo son el estanozolol y el brominato de drostanolona, más conocidos por sus nombres comerciales, Winstrol y Masteron. En efecto, el uso de estos compuestos podría dejarte calvo muy rápido si tienes alopecia androgenética. Dicho esto, existen otros derivados de la DHT que también podrían acelerar de forma significativa tu pérdida de pelo y contra los cuales ningún tratamiento antiandrogénico sería efectivo, como la oxandrolona o la metonolona enantato, más conocidos por sus nombres comerciales Anavar y Primobolan. En definitiva, usar cualquier derivado de la DHT significa comprar papeletas para acelerar nuestra pérdida de pelo. En cuanto a los derivados de la nandrolona, como la trembolona, las experiencias anecdóticas de miles de usuarios sugieren que no son la mejor opción si tienes alopecia androgenética, puesto que pueden acelerar de forma significativa la pérdida de pelo. Y según muchos reportes, parece que algunos de estos compuestos pueden ser incluso peores que los derivados de la DHT. Por lo que lo mejor sería mantenerse alejado de estos compuestos si quieres mantener tu pelo. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento anabólico ideal para no perder pelo? Pues bien, si usas bajas dosis de testosterona exógena, en principio debería ser posible controlar el avance de tu alopecia con finasteride y dutasteride, siempre que no tengas una sensibilidad extrema a la DHT, claro está. Además, deberías plantearte el uso de minoxidil tópico y la crema de ketoconazol o algún otro tratamiento antiandrógeno local como finasteride tópico y RUT 58841. Si tienes alopecia androgenética y vas a usar hormonas exógenas para mejorar el rendimiento, deberías plantearte usar un tratamiento agresivo para tratar de controlar la pérdida de pelo durante el tiempo que uses estas sustancias. Si tienes una alopecia muy leve, es posible que con el uso de finasteride y minoxidil sea suficiente para estabilizar la caída. Pero si tienes una alopecia más severa, aparte de usar antiandrógenos orales y tópicos, minoxidil y ketoconazol, deberás tener mucha suerte porque lo normal es que tu alopecia acabe avanzando. Si quieres saber más sobre cuáles son los mejores tratamientos para controlar el avance de tu alopecia y recuperar parte del pelo perdido, tengo varios vídeos que te van a resultar de gran ayuda. Te dejaré los links en la descripción. En definitiva, si no quieres perder pelo, lo mejor es mantenerse alejado de los esteroides anabolizantes. Ahora bien, también es evidente que el uso de testosterona exógena y derivados de la testosterona en dosis relativamente bajas es la mejor opción para aumentar la fuerza y la masa muscular si queremos mantener nuestro pelo. Esta no solo sería la opción más segura para tu pelo, sino que también sería la opción más segura para tu salud. Además, tienes que ser consciente de que no existe prácticamente evidencia de rigor en relación al uso de estas sustancias y la pérdida de pelo en pacientes con alopecia androgenética, y tener que basarse en las experiencias anecdóticas de otros usuarios no es la situación ideal. Por otro lado, tienes que recordar que la pérdida de pelo es solo uno de los múltiples efectos secundarios que tiene el uso de esteroides anabolizantes. Y antes de plantearte el uso de estas sustancias debes valorar si el riesgo de sufrir un aumento significativo del colesterol en sangre, la aparición de acné por casi cualquier parte del cuerpo, padecer ginecomastia, el aumento del tamaño de tu corazón y acabar muriendo por un infarto merece la pena con tal de verte mejor en el espejo y ser más fuerte. Ten en cuenta que los efectos positivos de estas sustancias son pasajeros y se irán al dejar de usarlas, y mucha gente acaba siendo adicta a estos efectos positivos, y no dejar de usar estas sustancias es lo que acaba cavando su tumba. Si has llegado hasta aquí, tienes premio. En este vídeo he hablado sobre cómo reducir los niveles de DHT en el cuero cabelludo, pero no sobre cómo reducir la sensibilidad de tus folículos a la DHT. Si quieres conocer el tratamiento que va a revolucionar la forma de tratar la alopecia androgenética y que puede ser efectivo reduciendo la sensibilidad de tus folículos a la DHT, tienes que ver este vídeo de aquí. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.